¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches. Reciban la bienvenida a este su canal de confianza, a este su canal preferido, La Casa del Sabueso. Yo soy el Sabueso y en esta emisión lo único que vamos a realizar es lo que siempre vamos a hacer en estas emisiones. Como Pinky y Cerebro, ¿y qué haremos esta noche, increíble cerebro? Bueno, pues no trataremos de dominar el mundo, sino que lo transformaremos de... Miren, ya con el gallo fuerte, con el gallo fuerte. Así es, amigos, amigos. Vamos a darle con todo gusto, con toda emoción. Y vamos a iniciar con esta primera ronda de preguntas. Vámonos directamente hacia la ronda de preguntas. Claro que sí. Y dice más o menos así. ¡Pau! Vámonos, pregunta número uno. Dame preguntas a nuestro generador de preguntas. Recuerden que tenemos 2 minutos y medio en el reloj para dar y desarrollar este discurso improvisado. Dice la pregunta número uno. Si pudieras borrar un recuerdo doloroso con una tecnología perfecta, ¿lo harías? Aunque también desapareciera la lección que te hizo crecer. Si pudieras borrar un recuerdo doloroso con una tecnología perfecta, ¿lo harías aunque también desapareciera la lección que te hizo crecer? Bueno, vámonos con 2 minutos al reloj y dice más o menos así. Somos únicamente resultado de todo aquello que nos ha pasado. Muy buenas noches, yo soy el Sabueso y hoy es un momento muy importante para todas y todos. Estamos ante la enorme y muy valiosa oportunidad en donde los grandes cambios históricos están ocurriendo más rápido que nunca. Sé que cada época y cada individuo, cada persona que ha existido, considera desde su propia perspectiva cuál es su vivencia de la historia. No lo ve como eventos históricos, lo ve como la vida, lo es. Pero hoy con mayor conciencia, con mayor capacidad de almacenar esa información y no perderla, de recobrar de los anales históricos esa información y ese desarrollo del conocimiento y del saber. Nos permite en este instante saber que hemos avanzado demasiado en muy poco tiempo. Los últimos 200 años sí no hemos tenido pasos cualitativos de evolución, pero hemos sin duda alguna llevado al otro nivel de nuestra existencia para llevar nuestro nivel de subsistencia de la misma manera, aunque las condiciones siempre son cambiantes. La capacidad de modificar nuestro entorno. Y ese entorno no solo es nuestro medio ambiente, somos también nosotros. Todo lo que hemos renunciado en la historia, la barbarie, la discriminación, la ignorancia, la violencia, la brutalidad, y que hoy todavía tenemos remanentes de eso que dominan grandes partes de nuestra existencia, pero que por primera vez nos los cuestionamos con que no es la respuesta única, así también dentro de nosotros. Sí renunciaría, porque no hay crecimiento si no hay renuncia ni sacrificio, no hay vida sin muerte. Y es un principio más allá de nosotros el renunciar a algo que fuimos para llegar a ser lo que podemos ser. ¡Oh! Y 2 minutos 30 exactos, amigas y amigos, exactamente. Vámonos rápido a darle aquí el refresh. Y con la segunda pregunta. Pregunta número 2. Cuando una ley parece injusta, pero beneficia... Y ahí sí, puros unos, también hay que modificar eso. Cuando una ley parece injusta, pero beneficia a la mayoría. No, no. Denme un segundo. Voy a arreglar esto porque no, no. Esa pregunta ya había pasado antes, güey.
anteriores, anteriores, estructura, lógica y longitud. Exhaustiva. Siempre propuestas creativas. Creativas. Venga. Hacer exhaustiva anteriores formación. Ahora sí, venga, ya creo que cambió. Voy a hacer uno más. Bueno, pues dale la práctica. Número uno. Si una inteligencia artificial pudiera predecir todas tus decisiones futuras, ¿cambiarías tu forma de actuar para desafiarla o confiarías más en lo que dice de ti? Estas son las preguntas que buscaba, chingas, madre. Si una inteligencia artificial pudiera predecir todas tus decisiones futuras, ¿cambiarías tu forma de actuar para desafiarla o confiarías más en lo que dice de ti? 2 minutos al reloj, corre tiempo. La humanidad no es un concepto, debe ser un estado de vida. Yo. Muy buenas noches, amigas, amigos, yo soy el Sabueso. Vaya pregunta increíble. Increíble porque me permite reflexionar con ustedes en este momento, en esta noche, sobre algo que creo que todo mundo hemos vivido por lo menos una vez en nuestras vidas. Ojalá haya muchos liderazgos y corazones fuertes y valientes que hayan tenido otras posibilidades en la vida, pero aquellas y aquellos que hemos titubeado y hemos deseado que otra persona, que otra entidad, inteligencia, cosa, divina, entidad, deidad, todo lo que ustedes crean, nos dé cuál es la respuesta correcta, porque no queremos fallar, es el miedo a fallar realmente lo que ocurre aquí, lo que está inmiscuido entre nosotros y entre la respuesta a esta cuestión. Queremos triunfar siempre, porque el fracaso, porque el rechazo y porque la señalización de lo que no pudimos hacer es una herida profunda que nunca queremos vivir y que siempre queremos evitar a toda costa. Es que, amigas y amigos, ese es el costo que nos queda. Esa es la única alternativa que nos sobra. Cuando lo único que encontramos, o a lo único, o en lo único que encontramos sentido, es en todo aquello que nos pasa por delante. Pareciera que la mayoría de las veces nos enfrentamos a cosas que podemos controlar, pero no es cierto. No podemos controlar. Así es que yo quisiera con todas y todos ustedes decir, sí, que la inteligencia tome mis decisiones, pero sin errores no hay aprendizaje, sin errores no hay crecimiento. Y si es mi error tomar una decisión, así como la soberanía es tomar la decisión por la nación misma y su gente que en ella habita, así también es mi soberana decisión forjar mi futuro que decida yo.
2 minutos 29. Vámonos con la pregunta número 2. Cuando una ley parece justa en papel, ¿es que pido, güey? Otra vez. Cuando una ley parece justa en papel, perjudica a alguien cercano, ¿defiendes el principio o priorizas la excepción? Cuando una ley parece justa en papel pero perjudica a alguien cercano, ¿defiendes el principio o priorizas la excepción? Ok, 2 minutos al reloj, corre tiempo. No debemos olvidar nunca que la ley positiva nunca debe estar por encima del derecho natural. Buenas noches, yo soy el Sabueso y este es momento oportuno de nuestras vidas para cuestionarnos algo que siempre ha estado en la palestra. ¿Es o no realmente justa la ley? Porque como ciudadanas y ciudadanos de un país, nos vemos en la forzosa, obligatoria y categórica necesidad de cumplir la ley. Y es que aquí no hay cuestión, porque todas y todos podemos siempre señalar con nuestro dedo inquisidor a las y los políticos que son corruptos, pero todas y todos lo somos si no cumplimos a rajatabla la ley. Cualquier desviación de lo que dice la norma es corrupción. Ah, es que solamente agarré este lápiz de la oficina y me lo traje a casa, es corrupción. Ah, es que solamente saqué esta copia, esta impresión para mi familia, es corrupción. Ah, es que solamente le dejé pues pasar a ese amigo compadre porque me dijo que cometió un error y se pasó del alto y lo dejé ir, es corrupción. Es que ven cuál es el concepto de cumplir la ley que tenemos. ¿Por qué no somos realistas? Y sabemos que la ley y la norma está abierta a la interpretación. Y particularmente debe estar rigido por algo que dicen las y los expertos que no existe, que es el sentido común. Yo digo que si no existe, hay que promoverlo, que haya sentido común. Entre más sentido común, mayor libertad tendremos porque no tenemos que andar persiguiendo a la gente. No tenemos que andar diciéndole qué hacer, si por convicción propia y por ética misma decide cuál es el mejor futuro a seguir. Vamos a mover un poco esto. Muy bien. Vámonos con la tercera y última pregunta. Número 3. Si tu rutina diaria te hace sentir seguro pero poco pleno, ¿en qué punto la estabilidad deja de ser una virtud y empieza a limitarte? Si tu rutina diaria te hace sentir seguro pero poco pleno, ¿en qué punto la estabilidad deja de ser una virtud y empieza a limitarte? 2 minutos al reloj, corre. Nunca, amigas, amigos, quirites, nunca nos bañamos en el mismo río. La idea de inmutabilidad, la idea de que podemos seguir adelante, más bien que no podemos dejar de seguir adelante. Es esa la idea de la inmutabilidad, del, de la inmutabilidad falsa. La inmutabilidad es que permanece, que es estático. Pero aquí es un mundo dinámico cambiante que nos pone a prueba a cada paso.
que nos cuestiona y que nos revisa y nos verifica si realmente nuestro propósito es aquello que decimos que es. En este mundo de realidades y de cuestionamientos nos enfrentamos a una pregunta y a una realidad muy simple. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos nosotros derecho a continuar pretendiendo que somos una especie dominante en este planeta? ¿Hasta cuándo va a va a seguir valiendo la pena conservar la idea de que somos medianamente capaces de controlar el destino de nuestra especie? ¿Hasta cuándo va a ser suficiente la idea, innecesaria la idea, de que los propósitos que nos han planteado es lo que nos dará realmente la felicidad? Hoy quiero invitarte a ti a que te preguntes tres cosas muy simples. Uno, ¿estoy en el lugar que quiero? Dos, ¿estoy en el lugar en el que estoy por elección? Y tres, ¿esto es lo único que busco? Y esta tercera pregunta marca una idea particular que responde a la pregunta. Porque sí llega un momento en que la estabilidad puede volverse una zona de confort. Los valientes, las valientes, mis amigas y amigos, lo revolucionario es atreverse a soñar. Me pasé, yo creo que me pasé. Muy bien, amigas y amigos. Bueno, pues con eso concluimos nuestra parte de los discursos improvisados. Vamos a nuestra lectura de hoy, que ya, por favor, necesitamos concluir este libro. Necesito que me ayuden a leerlo. Meditación autoalusiva de Jacobo Grimberg Silverbaum, un prestigioso doctor en física que nos regala sus pensamientos e insights. Eco, prende techo. Dice así, capítulo 12, la meditación autoalusiva permanente y sin límite. Cuando se logra autoaludir sin secuencias intermedias, el siguiente paso es en la práctica, perdón, es mantener la observación autoalusiva en forma permanente. Para ello es necesario fortalecer la atención focalizada que impida la distracción y mantenga la observación durante la vida cotidiana. La meditación autolusiva no debe confundirse con una contemplación analítica o con una activación del pensamiento crítico de los juicios. El meditador autolusivo permanente siempre recuerda quién es él y permanece alerta evitando identificarse con los contenidos de su experiencia. Simplemente se observa a sí mismo autoaludiéndose. Cuando se logra autoaludir, la experiencia de mismidad se transforma. En la física contemporánea se sabe que el observador participa y modifica sus objetos de observación. De la misma forma, el sujeto observa la totalidad de sí mismo. En el presente transforma esa totalidad, ya que incorpora en ella el nuevo elemento de su autoilusión. La nueva totalidad del sí mismo, así obtenida, se puede volver a observar autoaludiéndola. Esta nueva autoalusión puede modificar la totalidad y así sucesivamente. Cuando la meditación autoalusiva se continúa en este proceso dinámico de autoalusión sostenida, se le denomina sin límite. La meditación autoalusiva permanece sin límite y que permanece así puede continuar hasta el momento en el que el sistema no logra unificarse en una nueva sensación de mismidad algoritmizable y por tanto susceptible a ser observada y autoaludida. La algoritmización de la totalidad del presente es la sensación de mismidad yoica. Dos o tres autoalusiones de la yoicidad transformada pueden llevar al sistema de una densidad informacional de tan grande calibre que la decantación de su algoritmo necesite un tiempo relativamente largo para lograrse.
Si durante esta búsqueda algorítmica se mantiene la observación, más tarde o más temprano el sujeto podrá unificarse en una sensación de yoicidad susceptible a ser observada. Llega un momento en el cual la meditación autoalusiva, permanente sin límites, lleva al sujeto a colocarse en su propia identidad en unidad con el resto. En conclusión, la meditación autoalusiva permanente y sin límite es la capacidad de observar la totalidad de uno mismo en todo instante, sin identificaciones con cualquiera de sus contenidos, manteniendo y recordando la realidad. Capítulo 13. Consideraciones finales. No existe límite para la observación. Inclusive en los momentos en los que no es posible autoaludir, se puede observar esta incapacidad. Es posible observar la propia confusión y contemplar el propio olvido. Aún en los instantes de máximo vacío o de depresión profunda, el observador se mantiene. La capacidad de recordar que siempre se puede observar es la capacidad de mantener un estado de optimismo, fe y esperanza en la vida y en su sentido. Por más terrible que pueda ser un sufrimiento mental, por más profunda que pueda llegar a ser la confusión, el desagrado o la pena, el observador se mantiene puro, intocado y totalmente autosuficiente de su capacidad. La existencia del observador es el fundamento de la fe verdadera. La última consideración que me atrevo a sugerir antes de finalizar este libro es la recomendación de recordar que se puede observar. El fortalecimiento de esta memoria y su aplicación en todo momento asegurará que cualquier ser humano que se vuelva cada vez más dueño de sí mismo, optimista y sabedor de que siempre existe un siguiente paso. Apéndice: el observador y la latiz. Uno de los aspectos más interesantes acerca de la concepción de latiz es su gran similitud con las propiedades del observador. Tanto el observador como la latiz son una singularidad. Además, singularidad. Además, ambos son constructos no dependientes, a partir de los cuales se generan manifestaciones diversas en número infinito. Independientemente de la aparición de cualquier partícula elemental y todos los compuestos químicos y objetos del universo, la latiz se conserva como sustento único y singular. De igual forma, el observador es único y singular, independientemente de los contenidos de su experiencia. De acuerdo con estas analogías, se podría pensar que lo que llamamos latiz sea el observador mismo. Esto estaría de acuerdo con la experiencia de identidad del observador, con el sujeto de la experiencia cuando el cerebro de este último y su campo neuronal alcanzan una alta coherencia. En un estado de alta coherencia, el campo neuronal mimifica el estado fundamental de la latiz, por lo que la identidad entre latiz y observador también se fundamenta desde un punto fisiológico, físico y fenomenológico. De acuerdo con estas consideraciones, el estado fundamental es el silencio activo del observador y nunca la ausencia de conciencia en una nada pasiva hipotética. El estado de silencio tan anhelado por los buscadores del estado esencial del ser no es entonces la ausencia de conciencia, de un vacío mental absoluto, sino la conciencia autosuficiente y vital del yo puro y de la realidad. Por último, a pesar de las analogías anteriores, existe evidencia que sugiere que el observador no puede reducirse a la latiz ni que esta última sea en sí misma el observador. Esta evidencia está contenida en la conducta de la más grande chamana de México, Pachita. Pachita era capaz de materializar objetos y de hacerlos desaparecer, demostrando poseer un control casi total sobre la latiz. Si el observador fuera la latiz misma, este control sería imposible. De alguna forma, Pachita lograba distorsionar la latiz hasta lograr que ésta adquiriera la misma conformación y estructura que un objeto y que éste aparecía. Presumiblemente, esta conducta era resultado de las características del campo neuronal de Pachita en interacción con la latiz y de su manejo voluntario. Este manejo es irreductible a la latiz. Por lo tanto, el observador no es la latiz, sino que la trasciende.
El observador como realidad no puede reducirse a ningún modelo físico ni a ninguna explicación o pensamiento, por más inclusivo que éste sea. El observador trasciende a la latiz y a la mente y pertenece al sí mismo. Glosario. Y nos lo aventamos, yo creo que sí, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Algoritmización. Se refiere al proceso de obtener algoritmos a partir de la información cruda. Es un mecanismo de concentración de datos y aumento de la densidad informacional. Algoritmo. Un algoritmo es un patrón, una estructura, una fórmula matemática o cualquier otro proceso capaz de contener grandes cantidades de información en una forma reducida y concentrada. Un buen ejemplo de un algoritmo es la estructura del ADN, capaz de contener toda la información acerca de un cuerpo. La decodificación del algoritmo produce la recuperación de la información que concentra su estructura. En el caso del ADN, su decodificación da lugar a un cuerpo. Atracción extraño. Atractor extraño. En la física se refiere al algoritmo que describe un sistema complejo y hacia el cual el sistema prospera. Autoalusión. Es la observación de una realidad desde una perspectiva de no identificación con sus contenidos. Equivale a la observación del algoritmo desde afuera del mismo. Campo cuántico. Se refiere a la latiz del espacio-tiempo. Wow. Campo neuronal es la actividad global de un cerebro vivo que resulta de las interacciones de todos los elementos neuronales que lo conforman. El campo neuronal es una alteración tridimensional hipercompleja de la latiz del espacio-tiempo. Existen alrededor de 12.000 millones de neuronas en el cerebro humano. El número de interacciones posibles entre todas las neuronas es igual al número total de partículas que existen en el universo. Cada una de las neuronas se activa. Cuando cada una de las neuronas se activa, crea una microdistorsión de la latiz del espacio-tiempo. Al conjunto total de estas microdistorsiones de la latiz del espacio-tiempo se le llama campo neuronal. Wow. Circuitos de convergencia. Se refieren a un tipo de conexiones entre neuronas en las cuales muchos elementos envían información a un número menor formado de circuitos que incluyen grandes cantidades de información en pocos elementos. A través de estos circuitos de convergencia se puede algoritmizar la información. Condicionamientos. Conductas aprendidas como resultado de la asociación de un estímulo con una respuesta, en varios estímulos o varias respuestas. Decodificación. Se refiere a la reconstrucción lógica de la información incluida concentrada en algoritmos. Doble. Se refiere al cuerpo energético de un chamán localizado en el hipercampo. Duración del presente. Ay, cuerpo energético, órale. Duración del presente. Es el tiempo mínimo necesario para crear una experiencia consciente. Cada modalidad perceptual tiene su propia duración. Por ejemplo, la duración del presente dentro de una imagen visual es alrededor de 50 milisegundos, que es el tiempo mínimo necesario para crear un percepto visual. Eco. Se refiere al yo de la personalidad, distinto al yo con mayúscula, al yo puro o al self, por ser determinante de una historia personal individual. Espacio-tiempo. De acuerdo con la teoría de la relatividad propuesta por Einstein, espacio y el tiempo forman una unidad inseparable. En la estructura básica de la latiz, el tiempo no transcurre y no existen objetos ni partículas elementales. Un cambio en la organización de la latiz aparece como un objeto y un cambio temporal. Si desapareciera la latiz, el espacio, el tiempo y la materia no existirían. La desaparición de todo objeto y el tiempo acabaría con la latiz. Hardware, tecnicismo que se refiere a la estructura física de los circuitos electrónicos de una computadora. Hipercampo, conjunto de interacciones entre todos los campos neuronales en la latiz del espacio-tiempo. El hipercampo es la conformación de mayor complejidad de la latiz del espacio-tiempo. Identificación es el crecer y sentir que los contenidos de la experiencia son el sí mismo. Imágenes externas. Se refiere a los contenidos de la percepción visual del entorno, el conjunto de objetos,
colores, texturas, paisajes, etcétera, forman las imágenes externas. Imágenes internas se refiere a los contenidos de la percepción visual del mundo interno. Inclusión por convergencia. La actividad de los circuitos de convergencia resulta en la creación de algoritmos inclusivos, es decir, patrones neuronales que concentran información previamente dispersa. Un algoritmo neuronal es una inclusión informal en la cual los patrones de la actividad de muchas neuronas se concentran en pocas. Latiz. De acuerdo con la mecánica cuántica, el espacio-tiempo posee una estructura básica de total coherencia y simetría a la que se denomina latiz. La latiz forma también el fundamento de la materia, puesto que cualquier alteración de su estructura básica y fundamental da lugar a una partícula elemental. Todo compuesto químico y cualquier campo energético son alteraciones específicas de la latiz. El concepto de la latiz surgió de los estudios de cristalografía de rayos X, en los cuales la estructura de los cristales aparecía como una red o matriz. La latiz del espacio-tiempo puede conceptualizarse como una red o matriz hipercompleja, penetrándolo todo. Meditación resulta de la capacidad de mantener la atención focalizada en algún contenido de la experiencia en el interior, o en la superficie o en el exterior del cuerpo. Meditación autoalusiva es la observación sostenida de la totalidad de uno mismo en el presente. Micropotenciales de, de- dendríticos. Ay, cabrón, son las oscilaciones del potencial de membrana de las dendritas neuronales. Las dendritas son excrescencias, manitas, bracitos, del cuerpo neuronal encargadas de recibir información proveniente de otras neuronas. Según algunos neurofisiólogos, véase como Carl Privam, el conjunto de micropotenciales dendríticos de una población neuronal forma frentes de onda hipercomplejos que se transmiten a lo largo y ancho del cerebro, perdón. Cada micropotencial dendrítico de una alteración de la latiz del espacio-tiempo. Cada frente de onda también. El conjunto de micropotencias dendríticos de todos los frentes de onda forman parte del campo neuronal. Mundo relativo. El mundo de los objetos concretos, las emociones temporales y de las identificaciones restringidas. Niveles de algoritmización. Cada vez que se logra obtener un algoritmo a partir de cierta información, se activa un nivel de algoritmización. El proceso puede seguir, pero ahora utilizando como datos para el siguiente nivel los algoritmos del previo. Niveles de inclusión. Se refiere a los niveles de algoritmización. La información se incluye en cada nivel y puede ser observada desde el siguiente. El proceso es paralelo a la observación autoalusiva, en la cual la información incluida de un nivel es observada desde el nivel que la alude. Observador. Se refiere al sí mismo o al yo puro identificado consigo mismo, el testigo de la mente. Observador o con minúsculas, el sujeto de la experiencia identificado con todos los contenidos de la mente. Es un testigo asociado al ego. Percepto visual es una imagen perceptual formada por detalles, objetos, formas y texturas resultante de la interacción entre el campo neuronal y la latiz del espacio-tiempo. Realidad es el yo puro. Realidad con mayúscula. Realidad con minúscula se refiere a los objetos, cuerpos y transformaciones energéticas resultantes de las alteraciones de la estructura básica y fundamental de la latiz del espacio-tiempo. Red social, el papel que nos ha impuesto la sociedad en su seno. Perdón, no era red, era rol. Self, el yo puro, es la identidad con el todo en ausencia del ego. El self trasciende al ego. Sintergia es la medida de la coherencia, densidad informacional y redundancia de una información. Mientras mayor valor tengan las variables anteriores, mayor será la sintergia. La estructura informacional de mayor sintergia es de la latiz del espacio-tiempo en su estado básico. Software, tecnicismo que se refiere a los programas de una computadora. Subtexto se refiere a un nivel coloquial a lo que la física llama atractor extraño. Es lo que se encuentra entre líneas, el mensaje oculto detrás de las palabras y los argumentos verbales o conductuales.
Sujeto de la experiencia. Es el sujeto identificado con su experiencia. Es quien se siente inmerso en su sentir. Superyo. En la teoría freudiana se refiere al mecanismo moral introyectado. Es la parte de la mente estructurada que juzga y establece los ideales del yo. Cuando estos no se alcanzan, el superyo ejerce una acción castigando al sistema. Teoría sintérgica. Según esta teoría, la experiencia surge como resultado de la interacción entre el campo neuronal y la latiz del espacio-tiempo. Agradecimientos. Gracias a mi Padre amado por dejar a la humanidad este regalo tan grande en todos sus textos e investigaciones. Gracias por haber tenido el atrevimiento de ahogarse en lo más profundo y darnos con sus letras una ventana para comprender un poco más nuestra naturaleza. Gracias por ser uno de los pioneros en la investigación científica de la conciencia. Gracias, Padre, por enseñarme tantas cosas, acompañarme y cuidarme siempre con tanto amor. Gracias a mi madre por siempre estar presente y siempre recordar a mi padre con respeto y cariño. Gracias a mis hijas Ichel y Leilani por traer dentro de esta herencia por traer dentro esa herencia llena de sabiduría. Gracias por cuidar con tanto amor el legado de su abuelo. Gracias a Nicolás por ayudar tanto en la recuperación de la obra de mi padre. Gracias a la música por ser un canal tan sutil de comunicación con mi padre. Gracias a todos los amigos entrañables de Jacobo. Gracias a la familia. Gracias a todos los científicos que han surgido, que han seguido la investigación en sus laboratorios. Gracias a la UNAM por apoyar siempre el trabajo de mi padre. Gracias a Pesquín Random House por difundir el trabajo de Jacobo Greenberg en esta nueva edición de sus libros. Gracias a la humanidad por estar llena de luz a pesar de todo lo que hemos y estamos pasando. Somos seres hermosos por parte de este universo que lo es todo. Somos polvo de estrellas. Gracias, Padre, donde sea que te encuentres. Te amo en lo más profundo de mi ser. Estusha Greenberg. Y así concluye, amigas y amigos, este muy buen libro de meditación autoalusiva de Jacobo Greenberg Silverbaum. Muy bueno, muy recomendado ahí para las personas que tengan como esta inquietud y este conocimiento. Y ahora nos vamos a seguir ya sin pausas ni retrasos con este otro gran título, Filosofía en 11 frases. Pues así, amigas y amigos, así concluye nuestra sesión del día de hoy. Son las 9:04 de este 6 de julio del 2026. Estamos ya en el mes 7 de este 2026. Se nos escurre entre las manos el año, el tiempo, y así como los propósitos y los deseos, también nos quedamos sin tiempo. Amigas y amigos, que pasen una excelente noche. Yo soy el Sabueso. Pásenla excelentemente bien. Nos vemos mañana. Bye.